Buenas noches. El panorama político nacional no solo está sobreagitado, sino también sobreembarrado. Es importante discernir siempre, y más en estos momentos, qué es ficción o cortinas de humo y qué es importante realmente para nuestro bienestar o nuestra convivencia. A veces cabe pensar que quien más debe estar interesado en que la transparencia y la ética impere, actúa muy al contrario. Bienvenidos. Muy buenas noches y bienvenidos al debate en Popular Televisión, ya acercándonos a Semana Santa, fechas de celebraciones, pero la verdad es que antes de que la semana que viene sí que nos ocupemos de esas cuestiones, hay que hablar de la actualidad política que está francamente agitada. Lo que pasa es que a veces es difícil separar la realidad de la ficción. Sin duda alguna, por lo menos a mí me lo parece. No sé si esta noche seremos capaces de echar una mano para ayudarles a ustedes, ayudarme a mí, por ejemplo, Francisco Javier López. Bienvenido. Buenas noches. Muy buenas noches. Nada, está agitado esto, ¿eh? Está muy agitado y yo creo que nos ha pillado a todos muy descolocados los movimientos, no solamente de la convocatoria de unas elecciones en Cataluña, sino la no presentación de presupuestos del Estado, con lo cual lo que parecía que después de la aprobación hoy de la ley de amnistía podía suponer un tramo de legislatura medianamente tranquilo para el Gobierno central, se ha agitado de tal manera que no sabemos bien por dónde van a ir los tiros. Joaquín Azpar, bienvenido, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Bueno, buenas noches. Otra cosa es que se para bien. Sí, vamos a ver, esto es que estamos a las puertas de la primavera y como ya saben quienes nos ven, la primavera es la etapa de, digamos, de venirse arriba, ¿no? De alterarnos la sangre, y yo creo que ya veníamos con la hipertensión política de todas estas semanas y ahora efectivamente nos juntamos con una primavera, con un trimestre que va a ser, la verdad, que muy interesante desde el punto de vista periodístico, evidentemente. Desde el punto de vista político, son 3 elecciones, 2 autonómicas, más las del Parlamento Europeo, a las que vamos a asistir en este plazo de tiempo, y yo creo que todo eso puede que traiga un vuelco muy importante a la vida política del país después del verano. Sí, porque claro, Pablo, bienvenido, buenas noches, Pablo Blesa, un placer contar contigo también aquí en esta mesa. Alguien puede decir, hombre, lo que pasa en el País Vasco en cuanto a elecciones, pues bueno, nos pilla muy lejos, o lo que ocurra en Cataluña, pues también nos pilla muy lejos. No nos pilla lejos para nada, ¿no? Para nada. En primer lugar, yo lo que creo es que la política española sufre eso que es la tercera ley de la termodinámica, la entropía, es decir, es un sistema que tiende al caos. O sea, todo sistema tiende al caos por naturaleza, y la política española está en una dinámica complejísima de profundo caos, animadversiones entre partidos que luego apoyan a un tercero, etcétera, que se va complicando aún más, se va calentando la olla donde se produce esa mezcolanza y esos cálculos y esas evolución de esas fuerzas que hay dentro de esa olla. Entonces, ¿a qué me refiero? Por una parte, tenemos un gobierno apoyado por una serie de partidos que en sus respectivas comunidades autónomas luchan por el espacio político. Entre ellos mismos. Se llevan muy a mal. Por ejemplo, Bildu y el PNV son 2 partidos esenciales en la coalición de Sánchez, y en las elecciones de abril, pues obviamente están en pugna. En el caso de Cataluña tenemos a RC y a Junts, que también, obviamente, el gobierno necesita el apoyo de esos partidos, de los vascos y de los catalanes para sus presupuestos generales y para la continuidad de la legislatura, pero que en las elecciones que se acaban de anunciar el 12 de mayo en Cataluña están en pugna por ese espacio político. Entonces, lo que vemos es que la política española está atrofiada por ese múltiple factor desestabilizador de coaliciones extrañas, antinatura a veces en los territorios de las comunidades autónomas. Javier, yo, fíjate, me había planteado hace unos días, pensando en lo que es el diseño de este programa, empezar a hablar del caso Koldo, de lo que hay en torno a él, de el novio de Ayuso que ha sacado determinados medios, pero claro, vamos a darle la vuelta, porque todo eso yo creo que es lo que puede ser que influya hasta qué punto en la realidad política. Y vamos a centrar en la realidad política porque es la última hora. La última hora es la aprobación de la amnistía, pero la última hora es esas elecciones. Fíjate,
ayer mismo el CIS sacaba su sondeo, ¿no? Vamos a verlo, esos resultados, que apunta, y hasta qué punto, bajo tu criterio, pues bueno, puede reflejar una realidad, la realidad real o la realidad de Tezanos, pero también se puede ver alterada en las próximas fechas por estos anuncios que se están haciendo de elecciones para las próximas fechas. Vemos ahí que, según el CIS, pues ganaría la mayor intención de voto la tiene el Partido Popular con un 34% y el 31,3% la tiene el Partido Socialista. Luego está Vox, luego está ahí la Alianza Sumar. Bueno, hay ahí ya unos partidos que muchos con poquita intención de voto, o relativa intención de voto, pero presencia en el Congreso. Pero bueno, los dos mayoritarios, el bipartidismo, con necesidad de esos apoyos que vemos a los laterales, parece que sería fundamental. ¿Tú qué opinas de este sondeo y cómo puede variar en los próximos días? Vamos a ver, de este sondeo de los mundos de Yupi y de Tezanos, obviamente, lo que es la estimación es lo que menos nos podemos fiar, porque ya sabemos cómo va la cocina del CIS en los últimos años. Ayer estuvimos con un grupo de compañeros, estábamos haciendo con los datos más o menos unas estimaciones y haciendo una estimación, digamos, más normalita de tal. La diferencia, el PSOE no llega al 30% y el PP está bastante por encima. Después es muy paradójico en este CIS que el bloque Sumar Podemos que está muy por encima de Vox, cuando el resto de encuestas que hemos conocido no es así. Con lo cual el CIS al final siempre tenemos que dejarlo un poco, al menos los titulares, dejarlos muy en entredicho e irnos más a la intención directa de voto, etcétera, para ver más o menos cómo se mueve. Y lo que sí vemos que está moviendo, antes de conocerse todo, porque el CIS está hecho antes del novio o de la pareja sentimental de Isabel Díaz Ayuso, está hecho al principio de la movida del señor Koldo, pero no recoge, pues que tampoco no haya presupuesto, no recoge el tema catalán, etcétera, con lo cual, vale, es una foto de un momento puntual, pero de hace 3 semanas, con lo cual todo esto ha ido cambiando bastante. Pero sí nos da pistas de que el bloque que conforma o que de alguna manera apoya al gobierno central está más débil incluso que cuando se celebraron elecciones hace 9 meses. Entonces por ahí pueden ir un poco los derroteros. Y claro, todo lo que está ocurriendo ahora, porque no sabemos en este preciso momento qué estará pasando, pero seguro que mañana cuando nos levantemos habrá otra novedad que altera todos los planes, ya no solamente los planes que teníamos nosotros para el programa de hoy, sino los planes de Pedro Sánchez. Yo creo que le había trazado un plan que se le ha desviado completamente, primero por los casos de corrupción, eso ya le ha supuesto un gran problema, pero es que este adelanto electoral de Cataluña puede tener unas derivadas mucho mayores de las que se supone que puede tener una elección autonómica en La Rioja o en Canarias. Joaquín. Sí, hombre, de la encuesta de Tezanos, más que la encuesta del CIS, al que yo creo que hay que tener un profundo respeto como tal institución, como Centro de Investigaciones Sociológicas, aunque en estos momentos pues esté dirigido por quien está dirigido, ¿no? Pero sí que se observa que tampoco hay un cambio muy sustancial en esa encuesta entre lo que son los bloques de izquierda y derecha, porque se basa un poco, Javier, sí, el Partido Popular crece, pero lo hace a costa de Vox, que pierde puntos, mientras que el PSOE también baja, pero sube un poquito la opción de Sumar Podemos, con lo cual no hay un corrimiento claro de voto de la ideología de derecha a la izquierda, o al contrario, de la ideología de izquierda a la derecha. A mí lo que más me preocupa de todos estos asuntos, de toda esta vorágine de datos, que si el gobierno al final se mantendrá o no se mantendrá, yo creo que esto lo que está influyendo en los ciudadanos en general es de nuevo en profundizar en la desafección que tenemos y que sigue creciendo sobre la política. Esta práctica que estamos viendo últimamente, vieja práctica además de partidos que se suponían incluso de los nuevos, del y tú más,
en lo que se basan últimamente los debates en el Congreso de los Diputados, oiga, pero es que usted, no, pero es que yo entonces cojo, le saco la hemeroteca y al contrario digo, y tú más, y tú más. Eso al final yo creo que va a incidir todavía más en el cansancio, en el hartazgo de los ciudadanos con respecto a la clase política. ¿Y esto en qué se traduce? Evidentemente en dos riesgos. Uno, que en las próximas citas electorales, probablemente no tanto en las autonómicas, crezca la abstención, y encima de la europea crezca la abstención, lo vamos a ver clarísimamente si no cambia el panorama, que yo tampoco tengo esperanzas de que cambie de aquí al 9 de junio, lo vamos a ver en esas elecciones del Parlamento Europeo. Y dos, cuidado con las prácticas de litumas entre los grandes partidos mayoritarios de este país, porque eso al final puede tener un efecto rebote hacia los partidos más a la izquierda y los partidos más a la derecha, que son los más dados a utilizar el populismo. Y el populismo tiene un gran fertilizante en lo que ahora mismo están haciendo tanto el PSOE como el Partido Popular. Y tienen que llamar, yo haría una llamada a la reflexión de los grandes partidos, cuidado que nos estamos jugando mucho más que un puñado de votos o un gobierno aquí o allá. La verdad es que, Pablo, me producía tristeza e indignación algún debate político en el Congreso estos últimos días, sesión de control al Congreso, al presidente, o tal, al final los rifirrafes, cómo se producen, y yo saco esto, y yo te ataco, y yo te digo, y yo no sé qué, y al final el ciudadano dice, bueno, pero realmente de lo que nos importa, pues parece que es otro mundo distinto. Estamos la comunicación política, claro, pero con toda la intención. Sí, esta es la doctrina que se utiliza mucho en la comunicación política de, como se decía literalmente un asesor de Donald Trump, llenar la piscina de basura o de mierda, to fill the pool of shit. Entonces, ¿en qué se basa? En que yo te acuso a ti de, por ejemplo, en el caso Koldo, de corrupción sistémica en tu partido, un ministerio, el de transportes con claras conexiones con el propio ministro, el señor Koldo, cómo ese señor ha llegado ahí, cómo es que se ha detenido a 20 personas, cómo es que hay una mordita de 16 millones, cómo es que eso pasó delante de la mirada de ese ministro y también del propio presidente del gobierno sin que se tomasen medidas. Nos acordamos de la expulsión del equipo de gobierno de Ábalos, que supuso un shock hace algunos años, y ahora ha aparecido este señor en escena con toda esa corte, su familia y luego dos empresarios y luego agentes y otros señores. Cuando este tema está obviamente embarrando y dañando la imagen del PSOE, pues vemos cómo aparece el caso del novio de la señora Ayuso. Yo, en primer lugar, lo que tengo que decir es que me parece muy impropio y muy desajustado como que se intente conectar lo que haya podido hacer de bueno o de malo, de culpable o no culpable, de punible la pareja de una persona, pues como atribuirle a ella incluso esas acciones presuntamente ilegales relacionadas con su declaración fiscal. Entonces lo veo un ataque sacado ahí encima de la mesa para dañar una figura clave del Partido Popular, y no veo que sea de recibo que eso ocurra así. Quizás es exagerado por la parte de Ayuso el decir que los poderes del Estado están contra ella, pero me parece también exagerado como querer atribuirle a ella culpas de lo que haya podido hacer en su vida laboral y su vida profesional su pareja. Y luego ha aparecido, en tercer lugar, el PP lo ha sacado a la palestra, esa posible incompatibilidad y esa relación de Begoña Gómez con Air Europa, compañía que fue rescatada con 800 millones en 2020 por el gobierno, es decir, por el marido Pedro Sánchez, por el marido de esta señora, y hasta qué punto es tráfico de influencias o no esa historia. Entonces, es verdad, en torno a una desafección grande y a una polarización grande de la política española, en torno a un recrudecimiento de la retórica, en un contexto de elecciones en dos territorios y unas europeas, es decir, estamos en campaña electoral, se suma la corrupción. La corrupción merece un análisis por sí mismo, Antonio, lo podemos hacer después, pero el caso Koldo merece un estudio, un estudio sobre todas las variables que conducen a que un señor sin formación, sin experiencia, termine en consejo de administración, termine siendo guardaespaldas, asesor y chofer de un ministro y intermedie entre un ministerio y varias administraciones, un ministerio con miles de millones de presupuesto. La verdad es que si os parece, vamos a centrar un poco fechas por ordenar,
A la vuelta de la esquina, Javier, lo que están es el 21, ¿no? Las elecciones en el País Vasco. El País Vasco, efectivamente. Ahí el Partido Socialista venía teniendo un apoyo en el PNV, también Bildu, pero entre ellos dos podría producirse un sorpaso. Vamos a ver una estimación de voto que ha planteado Electomanía. Es un Electopanel, en realidad es tendencia, es una evolución, claro. No es un sondeo, tú lo explicarás mejor, Javier. Y ahí vemos que el PNV está con un 34,7%, pero el Bildu está con un 31,2%. Y luego ya el Partido Socialista un 12%, Partido Popular 9%, es decir, que ya muy lejos. Podría haber sorpaso, y eso, ¿qué efectos produciría en el País Vasco, pero también en el Gobierno de la Nación? Vamos a ver, en el País Vasco lo principal es que sería la primera vez que la izquierda abertzale lograría acceder al gobierno, con lo cual ya eso dentro de la sociedad vasca ya es como un golpe y ver cómo se ha normalizado. Porque, perdona, la clave son las alianzas. Claro, efectivamente. Ya no quién, que PNV o Bildu saque uno más o menos, sino que claro, qué va a hacer aquí lo que está, con el PSOE, con este PP panel, o claro, con este panel lo que está claro es que no hay un gobierno por mayoría absoluta en País Vasco, y la consecuencia que tiene fundamentalmente, ya sea PNV o ya sea, porque hay otras encuestas donde sí dan a EH Bildu por delante del PNV, poner en una tesitura al Partido Socialista, porque al final parece que la suma es o o PNV con Partido Socialista o H. Bildu con Partido Socialista. Es decir, PNV con Partido Popular. No da. Tendría que haber una conjunción astral bastante. Se lo pone una compleja. tesitura importante al Partido Socialista. Es al Partido Socialista porque los dos son socios estratégicos en Madrid, pero ya vimos que el PNV hace escasamente 5 años, si hay algo que no le gusta, cambia también de opinión y te aprueba unos presupuestos y la semana que viene apoya una moción de censura. Pues en este caso podría estar igual. Perder el gobierno del País Vasco para el Partido Nacionalista Vasco sería un golpe muy grande que no sé cómo encajarían, y no descartaría que retirara de alguna manera ese apoyo a Pedro Sánchez. Es que sí, hay que tener en cuenta. Bueno, yo quería hacer una consideración sobre lo que veníamos hablando antes y enseguida, es muy breve y entro en lo que estamos hablando ahora. Si pasáramos un paño por todas estas cuestiones y escándalos que estaba comentando antes Pablo, yo me quedaría. El tema de la legalidad o la ilegalidad, si hay corrupción o no hay corrupción desde el punto de vista penal, eso lo van a decir los jueces después de la correspondiente investigación, con lo cual todo el respeto a la justicia sobre las prácticas de la pareja de Díaz Ayuso o las andanzas de la sociedad de esta trama en torno al caso Koldo. Ahí están las investigaciones, ahí están los jueces, pero si pasamos el paño por encima de eso, ¿qué queda? Queda la inmoralidad de unas personas que, estableciendo unos márgenes comerciales absolutamente escandalosos, se aprovecharon de la desesperación de un país, de la desesperación de las instituciones que representaban en esos momentos al país, para conseguir el material sanitario con el que protegerse. Y esa inmoralidad yo creo que debería ser condenable de alguna forma. No sé si mediante responsabilidades políticas, mediante condenar y apartar de la vida estas prácticas, pero a mí no me parece de lo más correcto en estos momentos el que un señor aplicara unos márgenes comerciales sobre unas mascarillas, se llevara un beneficio estratosférico aprovechándose de esas circunstancias. Y yo creo que eso es el pozo que nos queda de todo esto. Luego ya vendrán los tribunales y ya dirán los jueces si eso encima fue legal o fue ilegal. O nos quedamos solamente en el apartado de la moralidad. Cierro el paréntesis. El tema del País Vasco... Ahora quiero hacer un apunte también en ese tema del País Vasco. Hasta ahora había un status quo. El Parlamento Vasco se constituye no es una votación para todos los territorios. Cada territorio vasco tiene su representación dentro del Parlamento. Y el status quo que ahora mismo o hasta ahora
había en la Comunidad Autónoma Vasca era que en Vizcaya había una supremacía del PNV, el PNV ganaba siempre en Vizcaya, con lo cual tenía una representación importante, porque además los parlamentarios, fundamentalmente la mayoría de los parlamentarios del Parlamento Vasco proceden de Vizcaya. Guipúzcoa había un equilibrio entre el PNV, pero que se orientaba hacia una mayoría más de Herri Batasuna, o de Bildu ahora, y el voto en Álava era un voto más tradicional constitucionalista. Sí. Generalmente había un equilibrio, Partido Socialista, PP, voto PNV, y el voto de Bildu era más marginal. ¿Qué ha pasado en las últimas elecciones? Y el mapa se rompe. El equilibrio, la mayoría de Vizcaya se pone en entredicho. Se asienta la mayoría de Bildu en Guipúzcoa y, oh sorpresa, en Álava también Bildu crece de una manera exponencial y pone en entredicho la tradición PP-PSOE en esto. ¿Esto en qué puede desembocar? En un panorama en el que estábamos comentando, en el que Bildu por primera vez tiene posibilidades de sentarse en la Ajuria y de mandar en la Comunidad Autónoma Vasca si obtiene el respaldo de, en este caso sería de la parte de Sumar, Podemos, Carrequín, en fin, lo que, tal y como se llama esa candidatura, y ver ahí. Yo creo que sí que va a haber claramente una alianza del PSOE con el PNV para intentar formar el gobierno, pero si los números no dan, porque el PNV se desinfla en esa intención de voto con respecto a las elecciones anteriores, y el Partido Socialista de Euskadi, con un candidato que creo que no está conectando en absoluto en estos momentos con el electorado, como el señor Andueza, baja más de lo necesario. ¿En manos de quién queda entonces la Comunidad Autónoma Vasca? Probablemente del PP. Probablemente del PP, con sus pocos diputados, sí, porque no tendrá muchos. Pero ahí abierta esa llave y esa posibilidad. Es decir, que no dé suficiente el voto del Partido Socialista y el voto del PNV para formar una mayoría. La verdad es que ese cambio sería importante, porque tradicionalmente el Partido Popular se ha entendido con el Partido Nacionalista Vasco, el PP, con el PP y el Partido Socialista también, que se pudiera producir esa alianza. Bueno, el nuevo responsable, el secretario general del Partido Socialista Vasco, dijo que esa alianza, quiero recordar, que no estaba por ahí, no estaba por ella. Bueno, por estar con... Pachi López fue lehendakari del Partido Socialista, bueno, gracias al apoyo precisamente del Partido Popular. Pero puede haber ahí, es justo, esos cambios pueden producirse, ¿no? Sí, absolutamente que pueden producirse. Yo me sumo a ese análisis que ha hecho Joaquín, me parece muy acertado. También es verdad que en el País Vasco no han conocido otro color político, otro partido ni otro lehendakari que no fuese del PNV. Pero claro, es verdad que para el resto de España resulta sorprendente, casi inasumible y vertiginoso que un partido que ha asumido en una clave democrática y de desmilitarización todo el legado y a todos los seguidores y ese apoyo húmedo que había en la sociedad vasca a ETA, pues que esa gente, muchas de las cuales estaban muy vinculadas a ese grupo terrorista, estén ahora en el gobierno. Parece alucinante, parece ciencia ficción, y creo que para los que nos sentimos españoles tiene un punto amargo y de gran tristeza, aunque sea una elección democrática, libre, etc. Y luego es verdad que no sabemos cómo el Partido Socialista entonces cuadrará en el Parlamento español las desavenencias, la posible pataleta, el posible disgusto que pueda tener el PNV, que está con Bildu apoyando a ese gobierno y que Pedro Sánchez lo necesita inexcusablemente para aprobar sus proyectos legislativos, incluidos los presupuestos generales y otras piezas legislativas importantes. ¿Quieres apuntar algo? Sí, antes respecto al tema de la corrupción, tú decías, si pasamos un paño y tal, vamos a ver, en este país tenemos un problema endémico y estructural con la corrupción, pero en esta legislatura, además, han aflorado estos casos. Pero es paradójico que, por ejemplo, hoy el Partido Popular presenta la denuncia ante la Oficina de Conflictos de Intereses, una oficina que ya lleva creada muchos años y que en todos los años en los que está creado creo que ha incoado, no sé si han sido 10 expedientes, y de esos 10 expedientes prácticamente las sanciones han sido irrisorias. Eso por un lado. Pero es que hace justo un año se aprobó una ley, una transposición de la normativa europea, que es la Ley 2/2023, de protección de las personas que informan sobre las infracciones normativas y la lucha contra la corrupción. Esa ley tenía que haber entrado en vigor ayer. Y ayer se tenía que haber creado una oficina
lucha contra la corrupción. La ley sí que prevé una serie de medidas para perseguir la corrupción y sobre todo de defensa de los alertadores, de las personas que denuncian esa corrupción. Los chivatos, que diríamos, ¿no? Bueno, sí, lo que pasa es que pero chivato tiene... los Whistler Lovers, eso es. efectivamente, no lo he dicho en inglés antes porque los Whistler Lovers, efectivamente. ¿Por qué no se ha hecho? Porque precisamente al no hacerse esto, cualquier persona que tenga conocimiento de infracciones que se hayan cometido durante la pandemia van a quedar ya fuera, porque van a prescribir, después de 5 años van a terminar prescribiendo y quedarán fuera del amparo, y hay muchas personas que son conocedoras de irregularidades que se pudieron producir durante la pandemia y han quedado fuera. Porque el Gobierno no ha puesto en marcha así tan inmaculado, porque una de las cosas que Pedro Sánchez se ha vanagloriado tanto en el Congreso como después durante las campañas electorales es de este es el Gobierno más limpio, el que más lucha contra la corrupción. ¿Por qué no se ha puesto en marcha ese organismo que era independiente? ¿Por qué? ¿Qué hay ahí detrás? Entonces, claro, te deja mucho que... Te deja ese sinsabor de decir, vale, se aprueban normativas, queremos luchar contra la corrupción, pero vemos que no entran en vigor y que parece que todo se hace también para tapar un poquito y que no... Me voy del País Vasco a Cataluña, Joaquín. hablando de corrupción. Ayer, no, lo digo porque, por seguir, por continuar. Quería decir, No, porque la corrupción, este tema, me parece muy importante. Me parece muy importante el recordar que la democracia española... La semana pasada me amenazó un mini invitado con irse a tomar un café y volver. No, porque el tema de la corrupción, hemos hablado de 3 casos abiertos en los últimos días. El caso de Koldo García en el PSOE, el caso aparente de esa afiliación de la señora Ayuso sentimental con un señor que podría ser que no tuviese clara su relación con Hacienda, o que le deba a Hacienda, o que le deba al erario público, que no pague sus impuestos, y luego el caso de Begoña Gómez, la esposa del presidente del gobierno por tráfico de influencias sería, ¿no? Entonces, en esta cuestión es que la democracia española, pero no solo, ha venido acompañada toda su historia de enormes casos de corrupción, de filesas, todo el tiempo. No somos únicos, pero ¿por qué esa penetración de la corrupción en las instituciones y en la vida política? Primero, por un tipo de contratación de personal basado en los puestos de confianza que al mismo tiempo se sustentan en la arbitrariedad y se sustentan en la opacidad. ¿Por qué existen tantos puestos de asesores en la administración española? ¿A qué da pie? Ese tipo de contratación, ese tipo de apertura al contrato a dedo, al contrato de persona de confianza, de asesores adscritos a un ministerio, a una figura política. Pues eso da pie, obviamente, al nepotismo, da pie, por supuesto, al amiguismo y da pie al clientelismo. Y no es propio solo de la democracia española. Por ejemplo, hace unos años la derecha francesa se vio, y eso supuso la llegada a la presidencia francesa del señor Macron. El señor Fillon había contratado a sus hijas menores de edad y a su mujer y les había pagado en 3 años 800.000 euros. Pero es que cuando los periodistas escarbaron, se dieron cuenta que las hijas también menores del ministro de Economía socialista, el señor Lebrú, también eran asesoras del padre. Y entonces escarbaron más y se dieron cuenta que de 600 diputados en la Asamblea, 100 tenían contratados a familiares. Entonces, a partir de ahí hubo que recrudecer un poco eso, el clientelismo, el amiguismo y tal. Luego también, ¿qué ocurre? Las contrataciones públicas. Es verdad que existe una ley de contratación pública tiene todas las hechuras de una ley europea, que es buena, pero durante la pandemia obviamente se aparcó esa ley, la aplicación de esa ley. Entonces aparecieron los listos, los espabilados, aparecieron las personas de baja catadura moral que ha descrito Joaquín, que vieron una oportunidad enorme de eso, de vender basura, porque no olvidemos, Joaquín, que el problema no es solo que vendieron a un precio extraordinario mascarillas, sino que eran mascarillas defectuosas, que como sabemos 3 años después, la administración balear en concreto, que fue compradora, pidió cuentas y pidió que se le devolviesen 2.600.000 de 3 millones y pico. Y por último, creo que ha estado en la corrupción política en España, obviamente la construcción sobre todo ligada a corrupción en los ayuntamientos, la construcción que ha sido un vehículo de maletas, etcétera, a políticos y que ha manchado nuestra democracia. Estamos un poco rebeldes con Antonio porque no estamos descontrolando el debate. Es que hay una figura, ¿sabéis, Pablo y Javier, que estaba escuchando ahora? Perdón, si tienes que hablar, no, que decía que os estaba escuchando hablar y me he acordado de esa figura que no hemos podido desterrar,
en los 50 años de democracia, que es la figura del conseguidor, ¿no? ¿Vosotros os acordáis? Tú además que eres andaluz, bueno, ya eres joven, igual no te acuerdas. En el año 82, después de ganar las elecciones Felipe González del Partido Socialista, era aceptado socialmente que el hermano del vicepresidente Alfonso Guerra, Juan Guerra, se sentara en un despacho del gobierno, entonces sería gobierno civil, todavía no sería delegación del gobierno, me imagino, del gobierno civil de Sevilla. Se sentó en el gobierno civil y después de la delegación, porque fue justo en las dos instituciones. Sí. Bueno, el gobierno civil y la delegación del gobierno en un despacho dentro del edificio, porque era el conseguidor, era el hermano del vicepresidente, y a él acudían en procesión o en romería empresas particulares a pedir... bueno, aquello llevó su tiempo, tardó tiempo en que alguien levantara el dedo y dijera, oiga, esto no es normal. Bueno, esa figura del conseguidor la seguimos manteniendo, la hemos mantenido a través de los diferentes gobiernos del Partido Socialista y del Partido Popular, y sigue hoy en casos como el caso Koldo, es decir, ya no tiene un despacho oficial, bueno, este sí tenía despachillo, y hemos conocido que cuando no estaba el ministro utilizaba el ministro directamente. Que me refiero que era el señor de los recados de Ábalos, y resulta que era también el conseguidor a través del cual, ¿no? Pues determinadas empresas conseguían determinados favores, con lo cual, ¿cómo radicamos esta figura? Todavía que la figura de Ábalos no esté siendo investigada y que no esté en el sumario, no esté en las pesquisas que está haciendo la justicia, la Guardia Civil, que él de momento está limpio. Porque es un caso que mediáticamente nos hemos centrado mucho, que por cierto, cambio de tercio, nuevamente. Hoy hace 4 años justo que nos encerraron a todos, que se decretó el estado de alarma. Justo hoy, hace 4 años nos encierran, y justo hoy, hace 4 años, unos señores estaban haciendo de oro gracias a todas las circunstancias que pasaron. Pero claro, este caso es que tiene muchas ramificaciones, porque lo que más asco nos da como sociedad es que ese enriquecimiento a costa del sufrimiento y del pánico que teníamos todos en aquellos momentos. Pero claro, pero es un caso que al final estamos viendo que tiene muchas derivadas, porque de esa ha derivado el caso Globalia o el caso Europa, que implica a la mujer del presidente, porque al final lo que estamos viendo es que esta gente tenía unos tentáculos tremendos. Pero es que por otro lado, de ese caso Globalia con el rescate, vemos también que aquel caso que hace 4 o 5 años conocimos, el llamado Delphi Gates, cuando la vicepresidenta de Venezuela viene a España y se intercambian 40 maletas, una cosa rara. Está por allí uno de los miembros de la trama, Aldama, después tal. Es decir, Ábalos no está ahora mismo tal, porque es que yo creo que hay tal ramificación que esto, la UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, tiene que ir atando cabos, porque se ve que lo de las mascarillas ha sido lo que nos ha llamado más la atención y lo que más asco nos ha dado como sociedad, pero se ve que la ramificación de todo esto es mucho más amplia y tarde o temprano probablemente... Vamos a reconducir la situación, Joaquín. Vamos a ser obedientes, porque nos quedan unos minutos nada más en los que quiero tocar una cuestión. Hay quien decía, de hecho lo hablábamos antes de empezar el programa, que también los prolegómenos son animados, y cuando terminamos también, y decía, oye, había quien decía ayer, antes de ayer, no es posible que Comuns rompa el acuerdo que tiene en Cataluña, pues no le conviene para nada y tal. Pero hay quien también planteaba, oye, es que ERC, que está gobernando, ha dicho, oye, es que se aprueba la ley de amnistía, es que va a volver Puigdemont, puede ser que tenga un efecto de impacto positivo para su partido, este es el momento. A lo mejor no es tanto que los comunes hayan roto la negociación, como que los propios RC haya dicho, no, mira, me planto, no me interesa, haya forzado esa ruptura para convocar elecciones. Que Aragonés quiera ya elecciones antes de que este señor vuelva. Claro, y abre también un panorama incierto en Cataluña, Joaquín. Sí, bueno, de hecho podría tener cierta interpretación, porque los últimos sondeos de intención de voto que había en Cataluña era una bajada sensible de Esquerra Republicana de Cataluña y un incremento del apoyo de Junts. Es decir, que bueno, aparte del independentismo, digamos que les resulta más atractivo esa imagen de
contrapoder hacia el Gobierno de Madrid que de la negociación o del entendimiento en determinadas cuestiones como pueden ser las económicas, ¿no? de los famosos encuentros bilaterales, las balanzas fiscales, que es de lo que se estaba hablando últimamente. Yo creo que en parte sí que pueden tener razón, pero también no sería lógico cuando estás en un momento a la baja de intención de voto el convocar unas elecciones. Lo cual yo creo que no sé qué condicionantes ha podido haber, taponar la entrada de Puigdemont. Puigdemont parece que se va a poder presentar como candidato, aunque como antes decía fuera de plató Javier, lo haga por plasma, ¿no? la campaña electoral, pero él ayer decía que los tiempos le cuadran entre lo que es la aplicación de la ley de amnistía y el devenir de lo que es la formación del Parlamento catalán después de las elecciones, le cuadraban las fechas para que él se sentara en el Parlamento catalán, ya físicamente, ya no a través de plasma, y poder, él decía, poder asistir al debate de investidura del próximo presidente de la Generalitat, como indirectamente diciendo, me presentaré a mi propio debate de investidura como presidente de la Generalitat, y además lo podía poder hacer físicamente. Parece que cuadra, al menos a él le cuadraba anoche, ¿no? Bueno, en primer lugar, parece sorprendente que Común o bien se ha atropellado a sí mismo, porque la intención de voto de ese partido, que hoy tiene 8 escaños en la Asamblea Catalana, es muy mala. Por otra parte, parece que había un apetito, es decir, puede que se haya equivocado en el cálculo en cuanto a no percibir o no anticipar que el señor Pere Aragonés de Esquerra Republicana podía convocar las elecciones, pero parece una torpeza muy grande. Entonces, además sabemos que esa intención de no apoyar con sus 8 votos, solo precisaba 2 el señor Pere Aragonés para que los presupuestos saliesen adelante, pues tenía el apoyo del Partido Socialista, pues sabemos que lo ha hecho en base a algo un poco peregrino, como que Hard Rock, la empresa multinacional Hard Rock de casinos y de restaurantes, por lo visto tiene intención de hacer un desarrollo en Tarragona, pero que no estaba en los presupuestos, ni había ninguna ayuda, ni hay nada, ni hay ninguna piedra, ni nada de nada. Entonces, partiendo de ese tropezón, de ese resbalón o de esa intencionalidad, vemos que este partido, en Común Podem, ligado a la vicepresidenta del Gobierno de Sumar, puede que disminuya su apoyo. Tenemos al señor Pere Aragonés, que también está esperando, o que también puede esperar, o que puede anticipar que también su jefe, Junqueras, regrese a la política. Él no es un tipo muy carismático, no es un tipo muy querido, pero está claro que se ha hecho un Sánchez, es decir, aprovechando un fracaso, lo que hace es hacer una apuesta y juega tácticamente, creando gran inestabilidad en Cataluña, pero también en España, se la juega todo ahí. Entonces, ahí luego tenemos si Junts es pillado con el pie cambiado por lo que estábamos hablando. Si realmente Junts esperaba hacer una campaña normalizada con un señor ya sin cargos, amnistiado, y ahora va a tener que hacerla por plasma o contar con otro líder que no tenga el mismo tirón que Puigdemont. Luego está la CUP, que la CUP está como permanentemente refundándose y nunca sabe qué va a pasar. Y aquí parece que el único que está verdaderamente contento, es el señor Illa. Y en la encuesta que ha sacado de Tezanos, a mí lo que me ha sorprendido, y no me has preguntado qué pensaba de la encuesta de Tezanos, porque te sobra la opinión que te dé Francisco Javier, ya está, la voz autorizada. No, a mí lo que me ha sorprendido es que el Partido Socialista no aparezca más mermado, fruto de toda la fricción que está provocando la amnistía en España, sino que aún tiene un apoyo nacional aparentemente en esa encuesta, que a mí me sorprende. A mí me sorprende que tenga un 31% de apoyo, cuando vemos que en Galicia recientemente se ha caído por el precipicio. Me sorprende. El señor Illa está contento, pero ya veremos si esa alegría en cuanto a que él es un candidato consolidado y ya tuvo la mayoría en 2021, ya ganó las elecciones, pues si esta fricción y esta disminución, yo creo, del afecto de los españoles, incluidos los catalanes, al Partido Socialista, le puede pasar factura a él también. Bueno, como dice Pablo, que te he preguntado a ti, ya él no, ahora, como él ha dicho una cosa, te la traslado a ti también. Le he preguntado a él, oye, ¿y eso que es lo que ocurre en el País Vasco? Nosotros, ¿qué? Lo que ocurre en Cataluña, a los murcianos, ¿qué? Es decir, los resultados que allí se produzcan, ¿puede tener efectos sobre el gobierno de España, que en definitiva es el de todos? A nosotros, bueno, es una cosa que vemos ahí como espectadores que ocurre en Cataluña, o realmente puede tener consecuencias. Vale, pues me voy al libro de los salmos de Twitter de Pedro Sánchez del 6 de marzo del año 2018. No estaba prevista ni la pregunta ni la respuesta, ¿eh? O sea, no lo tenía preparado, Lo tenía preparado. Lo tenía anotado, fíjate, al principio. Vale. Si este gobierno
no puede presentar los presupuestos, no tiene nada más que decir salvo convocar elecciones. Eso dijo Pedro Sánchez el 6 de marzo de 2018. Gobernaba en ese momento Mariano Rajoy. Hoy, 14 de marzo de 5 años después, si este gobierno no aprueba los presupuestos, no tienes nada más que decir, salvo que convocar elecciones. Pero se puede cambiar de opinión, ¿no? Sí, y mentir. Pero vamos, a lo que voy. Pere Aragonés ha hecho suyo también este versículo del libro de Twitter, porque además un libro tiene el manual de resistencia por un lado, pero del Twitter de Pedro Sánchez también es muy florido. Pere Aragonés ha hecho suya esta máxima y ha convocado elecciones, pero es que vemos que la primera, y ahora sí me voy a tu pregunta, la primera incidencia que tiene, no solamente en los ciudadanos de la región de Murcia, sino en los ciudadanos de toda España, es que incomprensiblemente, ayer el presidente del Gobierno da la orden de no tramitar los presupuestos generales del Estado con lo que ello conlleva, porque además nos han estado vendiendo en las semanas pasadas que iban a ser los presupuestos más expansivos, más sociales, más Illa, Salvador Maravilla, que ahora vamos también con Salvador Illa. Si este gobierno, por que se convoque unas elecciones en una comunidad autónoma, no es capaz de sacar los presupuestos que iban a sacar a España adelante, aquí hay algo que se nos está escapando a todos, ¿no? Y entonces llego a Salvador Illa, que dices tú, encabeza las encuestas, podría ser el próximo presidente de la Generalitat de Cataluña, pero claro, si el señor Illa gana, pero necesita a ERC o a Junts o a ambos, vuelve a haber otra disputa y probablemente ya ganó en las anteriores en 2021 y vimos que al final un pacto de ERC y Junts le arrebataron el gobierno. Pero ahora se puede dar la paradoja de que esta vez Illa diga que no, yo quiero ser presidente y eso sea lo que arrastre a que la legislatura a nivel nacional salte por los aires. ¿Cómo nos influye, por tanto? Que todo lo que ocurra en Cataluña en los próximos meses va a tener una repercusión que va a significar o bien que vayamos a otras elecciones a nivel nacional, sí, otras más, o que la legislatura se alargue un poco más. Pero lo que sí estamos viendo es que la legislatura no tiene estabilidad, que dependemos de cómo se desarrollan los acontecimientos en los distintos territorios. Es verdad que, sobre todo en Cataluña y en País Vasco, pues van a tener más influencia de lo que pueden tener en las comunidades, digamos, más castellanas, por así decirlo. Pero nos pone en una tesitura, porque, por ejemplo, que no haya presupuestos generales del Estado a las comunidades autónomas, claro que nos afecta, y a los ciudadanos de las comunidades autónomas, claro que nos afecta, porque esos presupuestos se suponía que iban a haber mayor transferencia a las comunidades, etcétera. Como mínimo, lo que sí es cierto, con independencia que pueda convocar adelantarse elecciones, que yo creo que no, pero bueno, eso no vino. Yo espero que lo que sí es cierto es que el 21 de abril tenemos las elecciones al País Vasco, que el 12 de mayo tenemos las elecciones en Cataluña y que el segundo domingo de junio tenemos las elecciones europeas. Ahí es nada. Uno de los temas que estaban ahí encima de la mesa y parecía clave en esas negociaciones y demás era lo de la balanza fiscal. Lo habéis nombrado vosotros, que los partidos independentistas catalanes pedían que se hicieran públicas las balanzas fiscales, seguramente para justificar que hay un trato discriminatorio contra Cataluña y, por tanto, de ahí que esté motivado todo lo que está, todo ese movimiento independentista. A mí me extraña una cosa. Primero, las balanzas fiscales es que debería ser algo normal que se publicaran. Si son números, son datos públicos de la economía de nuestro país y de los repartos, deberían publicarse, y creo que estaban un montón de años sin hacerse pública. Debería publicarse y no convertirse en un arma de ataque entre unos partidos y otros. Y luego ya, una vez que se han publicado, lo que yo me planteaba es, por una parte, cómo sale la región de Murcia, en esos datos, cómo sale la región de Murcia, y luego si realmente hay un trato discriminatorio hacia Cataluña. Quien mejor nos podía hacer esa valoración es el consejero de Economía y Hacienda, el señor Luis Alberto Marín. Ayer le pedimos una opinión para este programa y le agradezco que nos la haya concedido. Dice lo siguiente. Bueno, realmente el Gobierno no ha publicado las balanzas fiscales. Ha publicado una amalgama de datos, además obsoletos, en el año 2021, en bruto, es decir, sin pulir, y con la única intención de confundir.
de confundir, porque si quisiera dar datos reales y fidelinos, los hubiera dado actualizados y los hubiera dado refinados. ¿Por qué los ha publicado así? Porque era una exigencia de Junts para probablemente recabar el apoyo a los presupuestos. Todos sabemos que el gobierno catalán está exigiendo un trato diferencial en cuanto a financiación autonómica, y para eso exigía que se publicaran las balanzas fiscales para aparecer como penalizados, como perjudicados en la financiación autonómica, y así tener la excusa para poder pedir esa financiación singular. A cambio, probablemente van a prestar el apoyo a los presupuestos generales del 2024, que intuimos que en breve se presentarán en el Congreso. Bueno, es que es imposible inferir con certeza los datos, porque, como digo, los han lanzado en bruto. Pero bueno, de las primeras estimaciones, lo que sí podemos decir es que para Sánchez la región de Murcia importa un 2,1%. Esto es lo que somos para Sánchez los murcianos, un 2,1% del total del Estado. Desde luego no es sino, decir, este 2,1% es la inversión que el Estado ha realizado en Murcia. Del 100% de la inversión que el Estado ha realizado en todas las comunidades autónomas, solamente un exiguo 2,1% ha ido para la Murcia. Esto es lo que le importamos los murcianos al gobierno de Sánchez. La reforma del sistema de financiación autonómica no tiene, la ausencia de reforma no tiene ninguna justificación. No va indisolublemente unido a las balanzas fiscales. De hecho, el mayor profesional, el mejor economista de España en cuanto a financiación autonómica, que es Ángel de la Fuente, de FEDEA, ya ha dicho que no tiene nada que ver las balanzas fiscales con la reforma del sistema. La reforma del sistema es inaplazable, la reforma del sistema es urgente, y es urgente porque penaliza a la comunidad autónoma de la región de Murcia. Somos la comunidad autónoma peor financiada, por tanto somos los más necesitados en que se reforme este sistema de manera urgente. En absoluto, en absoluto. La propia FEDEA, que es la mayor autoridad en estas cuestiones, no dice que Cataluña esté infrafinanciada. Al contrario, infrafinanciada está Murcia, infrafinanciada está Valencia, pero Cataluña en absoluto. ¿Cuál es la fortaleza de Cataluña? Pues que son los que están con sus 7 votos sosteniendo al gobierno de Sánchez, y por tanto están cobrando el rédito de esos 7 votos, aludiendo a una supuesta infrafinanciación que no es cierta. Quien está infrafinanciado es la comunidad autónoma de la región de Murcia. Mañana vamos al Ministerio de Hacienda a hablar sobre los fondos del Mecanismo de Recuperación y Transformación, sobre los MMR, en una mesa redonda en la que voy a tener el honor de participar como único representante de todas las comunidades autónomas de España, y daremos la visión de la región de Murcia y daremos la visión de las comunidades autónomas sobre la gestión de los fondos europeos. Gracias a Luis Alberto, al consejero. Yo no sé si esa publicación, ¿qué os parece? Si arroja luz, justifica alguna cuestión, tanto para la región de Murcia como para Cataluña. La verdad es que Luis Alberto primero se explica muy bien, se explica muy claro y se explica certeramente. Me parece que ha hecho una lectura, intratexto, intrarrelato, que me parece buena, y es que todos sabemos además que abiertamente cuando el PSOE negoció con Junts y negoció el apoyo de los 7 diputados de Junts al gobierno actualmente, al gobierno de Sánchez, había una serie de demandas relacionadas con financiación extra, que era extraordinaria, a Cataluña, y que eso imagino que se iba a vehicular a través de los presupuestos generales del Estado y demás. Luego, es cierto que nuestra comunidad autónoma ha crecido mucho en población en los últimos años y que es una comunidad autónoma claramente, y todo el mundo lo reconoce, infrafinanciada. Que el gobierno de la región de Murcia, del Partido Popular, quiera que se hable y se negocie y se implante un nuevo modelo de financiación, pues lo que invita a creer es que sabemos que estamos muy mal financiados y que necesitamos más financiación, porque además estamos muy endeudados, también se ha dicho de paso, estamos tremendamente endeudados. Ha dicho él, y yo estoy de acuerdo, que Cataluña no está infrafinanciada ni en términos coyunturales, es decir, ahora, y por supuesto ha estado muy suprafinanciada en otros periodos de nuestra democracia, porque han acobijado y han acogido unas Olimpiadas, muchos eventos, han tenido una financiación masiva. Y todos sabemos también, por último, que la comunidad autónoma que más tributa a la hucha común es Madrid, si bien es cierto que Madrid, por ser la capital de España, también recibe una cantidad de inversiones y es significativa. En suma, a Murcia le conviene una revisión del modelo, porque ahora está claramente infrafinanciada, tal vez la peor financiada, y cualquier cosa que ocurra siempre y solo puede jugar en su beneficio. Os pido la opinión, pero un instante, porque vamos a la publicidad. Volvemos ahora mismo.
Joaquín, te dejo con la palabra. Sí, en la boca. estábamos aquí. Bueno, 3 reflexiones muy breves. Con independencia del gobierno que ha estado en Madrid o con independencia del gobierno que ha estado en Murcia, siempre hemos sido el 2,1% de las inversiones estatales. En el mejor de los casos, algún ejercicio económico hemos podido llegar al 2,4%, pero ahí estamos y somos lo que somos dentro del panorama nacional en cuanto a lo que es o cómo nos mira Madrid, y, insisto, y esto ha sucedido en los últimos 20 años, por lo menos que yo sepa. 2. Había un tema trascendental y una apuesta de la ministra de Hacienda muy importante este año para este año, que era negociar el nuevo modelo de financiación autonómica. Con el actual panorama económico, mejor que nos sentemos todos y esperemos nuevos tiempos, porque no va a haber un nuevo modelo de financiación autonómica. ¿Y qué va a pasar con esas reuniones bilaterales que prometió la señora Montero con cada una de las autonomías para hablar de la condonación de la deuda autonómica al estilo de lo que se había pactado con Esquerra Republicana? Probablemente también nos tengamos que volver a sentar y esperar mejores tiempos para ese tipo de negociación y condonación de deuda. Y un último apunte: ¿es grave o no es grave estar sin unos presupuestos generales del Estado un año? Bueno, este es el primer año que Europa volvía a la senda de los ajustes fiscales. ¿Qué le va a decir ahora el gobierno de Pedro Sánchez a Bruselas, a los señores que decíamos de negro, los señores del traje negro y la corbata, de que no tengo presupuestos generales del Estado y ahora cómo voy a aplicar mi ajuste fiscal, que debo hacerlo dentro de lo que me he comprometido? El tema es serio, el tema es serio. Si a eso le sumamos una falta de presupuestos, las elecciones, el devenir de los escándalos, el tener a la mayoría de las comunidades autónomas en contra de los ayuntamientos de este país porque tienen diferente signo político, el manual de resistencia de Pedro Sánchez va a ser el manual de resistencia 2. Vamos a ver hasta dónde se sostiene un gobierno en estas condiciones, y esto probablemente vaya vinculado a los resultados electorales, más que del País Vasco, probablemente de Cataluña. Vamos a ver cómo le va al Partido Socialista de Cataluña y, sobre todo, a las elecciones europeas. Y a partir de ahí, yo creo que después del verano podemos tener un vuelco, lo he dicho antes, en la situación política del país con una convocatoria electoral. Creo. Es verdad que al menos sería de sentido común. Es verdad que tuvimos prorrogados los presupuestos de 2018, esos presupuestos que Pedro Sánchez decía, los tuvimos durante 3 años, pero es verdad que esos sí que eran restrictivos, fueron los últimos de Montoro, pero en la situación actual no tener presupuestos puede acarrear una serie de problemas muy graves. El consejero, por ejemplo, decía que hoy estaba en Madrid negociando el tema de los fondos MMR. Eso, al final, para que los espectadores lo entiendan, son los fondos europeos, los Next Generation famosos y demás, que además el Estado ha estado haciendo trampas, porque para que no caducaran se los ha transferido directamente a las comunidades autónomas antes incluso de que fueran finalistas, con lo cual hay una cantidad de dinero ingente que este año tenía que moverse, y que si los presupuestos, pues vamos a ver cómo queda todo eso. Los hombres de negro de Bruselas, por otro lado, y después, por terminar de mezclar toda la costelera que tú has metido, además tenemos un problema, no solamente ya con que los gobiernos autonómicos o gobiernos locales sean de otros partidos diferentes a los del gobierno, sino que el propio Senado, que es la segunda cámara legislativa de este país, también lo es, y con mayoría absoluta de la oposición. Pero ayer incluso el señor Sánchez, el señor Bolaños, antes de ayer, decía que la soberanía nacional española reside solamente en el Congreso de los Diputados. Es decir, piensan atrincherar la legislatura en el Congreso, y eso también tiene unos componentes de calidad democrática o de menoscabo de la calidad democrática bastante importante. Y vamos a ver, porque esta legislatura al final no solamente va a ser de la resistencia de Pedro Sánchez, sino de una erosión total de nuestra democracia, porque lo de gobernar a cualquier precio pues puede pasarnos factura en los próximos años, con crecimientos de partidos de extrema izquierda y extrema derecha, con una desafección política todavía mayor. Y me callo, que si no, Pablo... No, es que... me deja una puntualización, porque ha creado un relato secuencial, Joaquín, que conducía a que después de las europeas, como inevitablemente, quizá los hechos, quizá los malos resultados del PSOE iban a conducir a que el PSOE
¿Por qué? O sea, las que sean las elecciones autonómicas en el País Vasco y en Cataluña no van a salpicar, más allá de lo que hemos dicho, nos salpican y no ponen en tela de juicio la continuidad del gobierno. El ministro Lapuente, ¿cierto? No, Puente, perdón, decía, hombre, sería fantástico tener presupuestos, pero si no los tengo, yo estoy muy tranquilo, mi ministerio tiene su dotación y vamos a seguir trabajando con normalidad. Y España está acostumbrada, como ha señalado Francisco Javier, a funcionar con presupuestos prorrogados. No lo veo que eso vaya a significar que no haya presupuestos, la caída del gobierno, ni que el gobierno convoque elecciones. No lo hará nunca, de todas maneras. Pero si muestra una debilidad del gobierno. Sí, pero da igual, eso le da igual, si débil desde el principio. Y luego están las elecciones europeas. Las elecciones europeas, tradicionalmente, tienen dos problemas. Uno, el primer problema es que muy poca gente va a votar, o sea, quizá un 50 y poco %. Cualquier gobierno siempre podrá decir que no son significativas. Y segundo, siempre podrá decir que estamos hablando de un parlamento que está en Bruselas y que no está poniéndose en tela de juicio la acción no se vota al gobierno, se está votando un parlamento que está supranacional, que está en Bruselas. Con lo cual, eso no va a hacer, aunque desapareciese el Partido Socialista en esas elecciones, que también lo dudo, no va a llevar a un señor hambriento, obsesivo, yo diría que maníaco del poder, a convocar unas elecciones. No lo va a hacer, por eso. Hoy, para terminar, una cuestión. Le puede ir bien en Cataluña, además. Hasta hace unas semanas lo que hablábamos era de la amnistía. ¿Os recordáis? En el foco de los medios de comunicación estaba la amnistía. Ahora ya hablamos del caso Coldo, del novio, del adelanto de las elecciones en Cataluña. ¿Va a quedar para la opinión pública apartado el tema de la amnistía, que parecía que nos jugábamos ahí mucho y que era trascendental para la dinámica de nuestro país? ¿Va a quedar apartado definitivamente ese tema o, al contrario, puede cobrar fuerza por la presencia, por la celebración próxima de las elecciones catalanas? Para terminar, ¿qué os parece cómo va a quedar el tema de la amnistía? Podía haber quedado soterrado por todos los otros temas. Lo que pasa es que al final hay una concatenación de temas que, si en la amnistía no hubiesen metido temas como precisamente amnistiar a corruptos, pues no, a lo mejor podía tal, pero como ese tema también ha quedado, va a embarrar también un poco más las elecciones catalanas, puesto que hay personas que se van a poder presentar cuando, más allá de si había terrorismo o no había terrorismo, si eran responsabilidades políticas o no, es que habían desviado el dinero público, y unos para quedárselo, otros para promover esa cuestión de independencia, etcétera. Con lo cual yo creo que los partidos de la oposición, si son hábiles, tienen que seguir meneando ese avispero. Y es verdad que la amnistía como tal, pues ahora, hasta que ya de los tribunales no se pronuncien a posteriori, una vez haya entrado en vigor la ley, pero lo que sigue entrar es en el fondo de la ley, en todo lo amplia que ha sido, es que, señores, los Pujol van a ser amnistiados. Joaquín. Sí, no, hombre, Los Pujol están amnistiados. Vamos a ver, lo que decía Javier, el Partido Popular y Vox no van a soltar esta cuestión de la ley de amnistía, lo que es el argumento político para atacar al gobierno e intentar desgastar lo que es en estos momentos Moncloa. Pero es que además va a tener recorrido en el tiempo, porque se aprueba, vale, pero tiene que ir al Senado, el Senado la va a rechazar, tiene que volver al Congreso, se aprueba definitivamente, y a partir de ahí además va a cobrar todavía más ebullición el tema, porque ya va a ser una cuestión de tribunales. Claro. Y ahí una de las claves que vamos a ver es si se pueden, yo no soy experto en materia jurídica, si se puede aplicar o no una cautelar a esa aplicación de la ley. Hay discrepancias sobre si se puede o no se puede. Si se aplica una cautelar, se suspende, con lo cual el tema seguirá ahí. Si no se puede, en fin, ya veremos. Y el recorrido luego que evidentemente va a tener esto en los tribunales. Con lo cual hay ley de amnistía para rato, y va a estar ahí presente en la conciencia de todos los ciudadanos. Porque evidentemente, insisto, el Partido Popular y Vox no van a renunciar a este privilegio total de cerrar el programa. Bueno, quería señalar que yo tampoco creo que la ley de amnistía vaya a desaparecer de los telediarios, porque, en efecto, la amplitud con la que se ha perdonado, y no sabía que estaban los Pujol, pero me parece demencial, que tienen que ver los Pujol y su fortuna en Andorra. Se ha ampliado unos meses más, pero bueno, a 2011 precisamente para poder cogerlos. Pero vamos a ver, pero es que la fortuna de los Pujols en Andorra es un acto de latrocinio, y es un acto claro, con todas las evidencias policiales de que estuvieron robando. Entonces, ¿cómo puede eso que tiene que ver con la política? Porque aún podemos decir que Junqueras, desde la Consejería de Economía, estaba malversando dinero, pero estaba en la línea de favorecer los fines políticos del PROSE y tal.
Y luego está obviamente haber incorporado dentro de la amnistía a figuras que tienen que ver con delitos que podrían ser terrorismo y que todavía no está claro si lo son o no lo son. Y ahí tenemos al juez de instructor de Tsunami Democratic, de todas las manifestaciones, a los Gale Borroca que se hicieron después de que se publicó la sentencia del procés en España, Marchena, y entonces esas personas también están amnistiadas y no está claro porque los fiscales de la Audiencia Nacional, del Supremo y la Fiscalía del Estado opinan que no es terrorismo, pero el juez de instructor opina que sí es terrorismo y que el líder de ese grupo terrorista era el señor Puigdemont. Entonces, luego eso cuando llegue a Constitucional y a los demás tribunales, efectivamente, la dinámica y el proceso de absorción de esta norma aprobada en el Parlamento, y un aspecto fundamental, que es la de la cautelar, no es de recibo y no se puede hacer que tú introduzcas en una ley una medida, un artículo que impida a los jueces aplicar una cautelar. Si es que eso es ilegal, si es que eso es fascineroso total, eso no puede ir a ningún sitio, eso no es defendible en ningún lugar. Vamos a ver en las próximas fechas. De hecho, a mí también me vienen a la cabeza algunas ideas. Me recuerda, por ejemplo, la ley del sí es sí, que se hizo supuestamente con una intención y luego empezamos a ver cómo mucha gente se beneficiaba fue un efecto terrible y se beneficiaba de aquello. Y me viene a la cabeza porque alguien del gobierno ha planteado ha puesto número de los que pueden ser beneficiados de esta ley y a los independentistas les salen muchísimos más. Hay una diferencia bastante grande entre un cálculo y otro. Lo iremos viendo en las próximas fechas y seguiremos teniendo programas animados como el de esta noche. Francisco Javier López, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, como siempre. Gracias, Antonio. Encantado. Gracias. Volveremos el próximo jueves con todos ustedes. Gracias. Hasta entonces, buenas noches.